Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Raúl Rojas, Luis Pineda y Enrique Zúcar vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Es efectivamente un peligro para la humanidad? Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y nos sorprende cada día. En los últimos meses han surgido dudas si podría tener también un lado negativo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, al reemplazar puestos de trabajo o posibles violaciones a derechos de autor y protección de datos con el ChatGPT. Incluso se ha pensado que las máquinas podrían tomar autoconciencia y ser un peligro para la humanidad. Para hablar de los mitos y realidades de la inteligencia artificial, saludo a Raúl Rojas. Él es profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín en Alemania y está ya en Berlín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Muy buenas noches. Y aquí en el estudio está Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches, por Leo. venir. Gracias a ti por la invitación. Y finalmente, Enrique Zúcar, supongo, ¿así está bien? ¿Zúcar? Sí, Muy correcto. bien. Enrique Zúcar, él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el famoso INAOE. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues déjenme empezar con la pregunta de rigor. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina de investigación científica y tecnológica que se inició, desde mi punto de vista, en 1950, con la publicación del artículo que se llama Maquinaria Computacional e Inteligencia por Alan Turing. Y el de la película. El de la película, que de hecho yo creo que su vida real como científico podría ser una mucho mejor película. Y el planteamiento es, el objetivo es modelar a los procesos de la mente con computadoras digitales, del tipo ordinario que todos conocemos. Y de hecho, en este artículo, que es donde Turing presentó la prueba de Turing, famosísima prueba de Turing, que él realmente le llamó el juego de imitación, él presenta ahí un programa de investigación y concluye especulando que va a haber un momento en que las computadoras digitales podrán tener todas las competencias mentales de los seres humanos. Y también deja dos tareas de investigación desde ese origen. Uno es que las máquinas jueguen ajedrez, que es una actividad que pues, cuando alguien está jugando ajedrez decimos está pensando, como digamos el paradigma de pensar. Y el otro es que las máquinas entiendan el lenguaje natural, que aprendan y entiendan el lenguaje natural. Y él dice, para comunicarnos con las máquinas como nos comunicamos con los seres humanos, más o menos. Y que las máquinas aprendan como los seres humanos, ese es el planteamiento. Esto fue antes de que se llamara inteligencia artificial. El nombre de inteligencia artificial vino poco después, pero digamos que esta esencia de modelar a los procesos de la mente por medio de computadoras digitales es, yo diría, la esencia del programa. ¿Cómo aprende una computadora? Más bien, nosotros sabemos que los que programan son los humanos. Sí. ¿Cómo aprende una computadora a pensar como humano? Bueno, no estamos seguros si piense como humano, pero hay diferentes formas de que una computadora aprenda, digamos. Una es, le proporcionamos muchos datos y a partir de esos datos la computadora aprende, por ejemplo, a reconocer patrones. Entonces, por ejemplo, le damos muchísimos ejemplos de imágenes de perros y gatos y la computadora aprende a diferenciar entre una imagen de un perro o de un gato a través de muchos ejemplos. Otra forma de aprendizaje es lo que le llaman aprendizaje por refuerzo, que podemos pensar que así aprendemos un poco nosotros o incluso los animales, que es que la computadora aprenda por prueba y error. Entonces, por ejemplo, el famoso sistema que logró vencer al campeón mundial de Go, aprendió jugando contra sí misma o contra jugadores humanos.
Entonces, hace un movimiento y ve qué tan le va, gana o pierde, y después de miles o millones de juegos, logra aprender a jugar Go. Entonces, son como dos de los paradigmas más comunes a través de los cuales una computadora puede aprender. Enrique, ¿tú qué agregarías a esta definición, digamos, de inteligencia artificial? Sí, bueno, soy Raúl Rojas. Perdón, Raúl, yo no sé perdón, disculpa, Enrique acaba de hablar. Discúlpame, Raúl, venga. Sí, lo que yo diría es que el objetivo siempre ha sido el tratar de modelar la mente humana, como ya decía Luis, pero realmente la inteligencia artificial ha sido muy pragmática a lo largo de todos estos años, desde 1950. Una de las cosas en donde la inteligencia artificial ha sido muy exitosa es en lo que sería el cálculo combinatorio de posibilidades. Por ejemplo, el ajedrez, que ya se mencionó. En el ajedrez lo que hace la computadora es que analiza cuántos movimientos son posibles en el siguiente movimiento, con qué me puede responder mi adversario, calcula además cómo le puedo yo responder a mi vez al adversario, y entonces se generan millones y millones de posibilidades que la computadora evalúa hasta determinar cuál es el movimiento que parece más adecuado. Obviamente no es la forma en la que piensan los humanos. Un campeón mundial de ajedrez no está calculando millones de movimientos por segundo. De alguna forma reconoce el tablero, de alguna forma reconoce cuáles son las opciones que tiene, y los muy buenos jugadores en pocos segundos saben cuál es el movimiento que quieren hacer. Es algo que ni siquiera ellos pueden explicar, no está abierto a la introspección. No podemos analizar nuestro cerebro para saber lo que está pasando ahí. Pero entonces lo que ha pasado en la inteligencia artificial es que en mucho no se ha tratado de modelar la mente humana para resolver problemas concretos como el del ajedrez, o por ejemplo automóviles autónomos que circulan ya como prototipos por las ciudades. Esos funcionan con fuerza bruta. Tienen muchísimos sensores que miden la distancia, todos los objetos, que miden la velocidad de los vehículos en el tráfico, y la computadora analiza todas estas combinaciones, como en el ajedrez diríamos, y escoge la mejor opción para el vehículo para ir avanzando. Otra vez, los humanos no trabajamos por fuerza bruta para hacer estos cálculos, pero la computadora lo puede hacer porque tiene una velocidad de cálculo enorme. Y una cuestión que ha hecho avanzar la inteligencia artificial muchísimo en las últimas décadas es la llamada ley de Moore, que postula que cada vez los circuitos, los chips son más integrados, tienen más transistores, son más baratos y además son más rápidos, ¿no? Por el gran número de elementos que contienen. Entonces todo eso se ha combinado para llegar a la situación actual, donde tenemos ya muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, pero como decía, muchas de ellas son fuerza bruta de la computadora para calcular la mejor opción entre un universo de opciones muy variado. A ver, pero Raúl, aquí hemos tenido programas sobre ajedrez, incluso yo he entrevistado a Kasparov, y todos coinciden que aunque el ajedrez es un juego muy intelectual, juega mucho, es muy importante el tema de las emociones, de leer a tu contrincante, ¿no? Eso no lo puede ver una computadora o puede aprender una computadora, ¿no? No, una computadora realmente no necesita analizar el estado anímico del contrincante, porque ya son tan buenas, ya son tan rápidas que ya no hay campeón mundial que le pueda ganar a una computadora. Ahora, es cierto que hay una... Aunque Kasparov le ganó con muchas veces, ¿no? Ahorita creo que ya no, pero ya no. Bueno, sí, le ganó el primer torneo y después le ganó algunos juegos, pero al final de cuentas perdió. Sí. Y desde 1997, cuando sucedió eso, lo que realmente ocurre ahora es que los jugadores humanos, los grandes maestros o campeones mundiales, se entrenan jugando contra la computadora. Lo tienen como sparring partner, como se diría, pero ya no le pueden ganar. Las computadoras ya en ese campo son superhumanas. Y esa es una cuestión que ha ocurrido mucho con la inteligencia artificial. No se trata de resolver todos los problemas y de modelar todo lo que puede hacer un humano, sino cuestiones puntuales, como jugar ajedrez, como manejar un automóvil,
como traducir un texto. Son cuestiones que, sumadas, claro que son impresionantes, pero hay algunos de esos aspectos, de esas aplicaciones donde las computadoras ya son superhumanas. Lo primero que son superhumanas es en cálculos numéricos. O sea, no hay humano que le pueda ganar a una computadora en cálculos numéricos, pero ya también en cuestiones como reconocer imágenes, lo que mencionaba Enrique, ya las computadoras son mucho más rápidas y a veces más eficientes que un humano para detectar la aguja en el pajar en una imagen y poder posibilitar aplicaciones concretas, ¿no? Dentro de la publicidad, dentro de la impresión de libros, etcétera, y todo el mundo lo hace actualmente. O sea, todo el mundo hace búsquedas en internet para tratar de encontrar imágenes parecidas a otras imágenes, y ahí se están aplicando algoritmos de inteligencia artificial. Luis, ¿tú querías decir algo, perdón, de lo del ajedrez o no? Bueno, es un tema que da para mucho, ¿no? Y bueno, efectivamente, originalmente las máquinas de ajedrez modelaban el pensamiento como, digámoslo así, como cuando alguien está pensando, ¿no? Razonando, resonando lógicamente, ¿no? Y con los últimos desarrollos de las máquinas computacionales, por ejemplo, AlphaZero, donde aparentemente la experiencia de entrenar a la máquina, que no se hacía antes, la máquina antes jugaba por reglas, y ahora juega por experiencia, es lo que la hace mucho más competente. Entonces, eso cambia un poquito la visión de qué es jugar ajedrez, que digamos pasó como el juego del pensamiento por excelencia, ahora a verlo como una habilidad en una buena medida, ¿no? Y efectivamente, las diferencias entre el juego de ajedrez de las máquinas y los seres humanos son muchas. En particular, el juego humano, la percepción y la memoria juegan un papel tremendamente grande. El gran maestro de ajedrez ve el tablero y ya sabe muy bien qué mover. Y el esfuerzo de calcular es mucho más limitado. Entonces, esa parte ha resultado mucho más difícil de modelar. O sea, ahora, cuando tú dices es que las máquinas aprendan a pensar como pensamos los humanos, bueno, o es exactamente así pensamos y los modelamos. O sea, me interesa mucho esto, ¿no? O sea, sí, mira, yo creo que las máquinas no piensan como pensamos los humanos. Sí. De hecho, pensar es una cosa muy, muy grande, muy, muy grande. O sea, el entender lo que es pensar tiene una carga filosófica y psicológica tremendamente grande. Totalmente. Y de hecho, para evitar tener que dar una definición puntual de lo que es pensar, en el artículo del 50, Turing propuso a la prueba de Turing. O sea, la prueba de Turing no era para saber si una máquina le podía ganar a un ser humano o si nos podía engañar, etcétera, sino el propósito era crear un experimento mental, una prueba operativa, de tal manera que si el agente la pasa, entonces podemos decir que está pensando. ¿Okay? Ahora, ¿cómo piensan los seres humanos y cómo pensamos las máquinas? O sea, yo creo que son... ¿Tú eres ya máquina? Bueno, no, esa es otra cosa muy interesante. Espero que no. Porque, de hecho, mucha de la discusión hace sentido si nosotros no somos máquinas. Porque si nosotros fuéramos máquinas, entonces toda la discusión de ¿pueden las máquinas pensar? Pues sí, porque los seres humanos somos máquinas. ¿Sabes por qué no somos máquinas? Porque tomamos decisiones irracionales. Bueno, eso es... ¿O no? En buena medida, la capacidad de tomar decisiones que no estén determinadas es lo que define para mí la inteligencia biológica, la inteligencia real. Y las máquinas, pues las máquinas las construimos precisamente porque aprovechamos a las leyes de la física, a la ciencia, a la tecnología, para tener algo que ejecute un trabajo de manera predecible, que es útil. Y eso es justamente lo contrario a la situación de los agentes biológicos, sobre todo los más desarrollados como los seres humanos, aunque todos estos, o sea, somos el continuo de un proceso evolutivo. Nosotros tenemos esta capacidad agentiva, es decir, que nosotros, a partir de nuestro contenido mental, nuestro conocimiento, nuestras creencias, nuestros afectos, nuestras voliciones, nosotros tomamos decisiones. Claro, y ese proceso es altamente indeterminado. Es que son muchas variables las que tomamos, las que utilizamos los seres humanos para tomar decisiones. No nada más son de costo-beneficio, sino que pueden ser afectivas, ¿no? Psicoanalíticas, qué sé yo. Pero a ver, quiero que le entres, Enrique, a este tema de si le estamos enseñando a las máquinas a pensar como humanos.
yo creo que no piensan como humanos. Sí. Pero también se puede uno preguntar, ¿es necesario que piensen por humanos para ser inteligentes? Entonces, por ejemplo, los aviones vuelan diferente de las aves, usan otros principios de la aerodinámica. Entonces también uno puede pensar, puedo llegar a ser una máquina inteligente que no necesariamente lo haga igual que los humanos. Ajá. Entonces, esa creo que es una discusión interesante, ¿no? Ajá. Puedo llegar a la inteligencia a un nivel similar a los humanos, pero de otra forma. O mejor. O mejor. Sí. Entonces, no necesariamente las máquinas tienen que hacerlo igual que nosotros, ¿no? Como decía Raúl, aprovechan su gran capacidad de cómputo y pueden llegar en algunas áreas a superar a los humanos. En base a eso, ¿no? La pregunta es si podrán hacerlo en todas las áreas o llegar a tener una inteligencia tan general como los humanos en base a otra forma, digamos, de pensar, ¿no? Y esa es la pregunta que aún yo digo que sigue abierta, ¿no? Yo estoy un poco más indeciso en la cuestión de que si nunca van a lograr pensar. Soy un poco más de la inclinación de que finalmente nuestro cerebro se puede ver como una computadora, otro tipo de computadora. Sé que no convenzo a Luis, a muchos otros, pero para mí es una pregunta abierta. O sea, no puedo afirmar ni sí ni no. Pero lo que sí es obvio actualmente es que las computadoras, entre comillas, piensan diferente a nosotros. Aún así logran resolver muchas tareas, en algunas nos superan, pero en otras todavía somos bastante mejores que las computadoras, ¿no? Como en esta toma de decisiones en base a usar mucha información de diferentes fuentes o incluso en ver un poco la consistencia lógica de nuestras conclusiones o nuestros pensamientos. A ver, Raúl, déjame poner sobre la mesa, si entiendo bien, una computadora tú le pones un algoritmo, ¿no? Para que repita y vaya tomando decisiones, ¿no? Y entiendo que la diferencia es que ahora la misma máquina puede ir corrigiendo ese algoritmo para tomar mejores decisiones. ¿Es correcto? Sí, esa es una forma de aprendizaje. Lo que existe actualmente son básicamente dos variantes de la inteligencia artificial. Hay lo que se llama la inteligencia artificial simbólica, que opera con reglas, las reglas de la lógica, o las reglas de lo que también se llama sistemas expertos. Entonces yo puedo tener un sistema como el sistema Watson de IBM, que se aprendió la enciclopedia, se aprendió Wikipedia, y cuando le pregunto cuestiones de preguntas de saber, puede simplemente revisar su base de datos y darme rápidamente la respuesta. Eso es memoria, ¿no? Eso es memoria y es lógica para combinar ciertos datos lógicamente. Y hay otro tipo de inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial conexionista o subsimbólica, en donde la computadora no opera como un humano, pero se tomó al humano como el paradigma. Es decir, en el sentido de que se le presentan a la computadora toda una serie de imágenes, como ya mencionaba Enrique, de dos objetos, y se le pide a la computadora que clasifique si se trata del objeto 1 o el objeto 2. Si la computadora comete un error, se regresa al sistema, se ajustan los parámetros, se cambia para ver qué sucede con la salida, y se le va castigando y se le va recompensando a medida que va siendo mejor para resolver el problema. Entonces, es conductista esto. Es totalmente conductista. Es como el perro de Pavlov esto, ¿sí? ¿No? Sí, es una forma totalmente conductista de ajustar esas redes. Y antes esas redes neuronales, como se les llama, tenían pocos parámetros, algunos cientos de parámetros. Ahora tienen cientos de millones de parámetros. Y con esos cientos de millones de parámetros, un sistema como ChatGPT, por ejemplo, puede aprenderse prácticamente de memoria buena parte de la Wikipedia, puede aprender a producir las frases que tienen más sentido después de darle un inicio de una conversación, y entonces hay aquí una cuestión un poco paradójica, en el sentido de que esos sistemas son muy potentes, ya ofrecen resultados muy buenos en cuanto a recuperar información de Internet, pero no entendemos realmente bien cómo funcionan,
no son transparentes, son cajas negras, y por eso una buena parte de la investigación moderna sobre inteligencia artificial consiste en lograr la explicabilidad de esos sistemas, que nos puedan contestar. Por ejemplo, si yo le presento una imagen y me dice que esa imagen es de un perro, actualmente lo único que me puede decir, bueno, es una imagen de un perro porque con 99% de probabilidad las partes de la imagen o los píxeles de la imagen corresponden a lo que yo he visto en el pasado. Sí. Pero a mí me gustaría otra respuesta, me gustaría que me dijera, es un animal, tiene piel de mamífero, tiene 4 patas, tiene un hocico. Como un humano, como respondería un humano. Como lo haría, precisamente como lo haría un humano. Y esa cuestión, la no explicabilidad y el hecho de que estos sistemas a veces son cajas negras, es algo que preocupa a mucha gente por el tipo de aplicaciones en el que se les puede usar sin que realmente comprendamos cómo están llegando a tomar decisiones esos sistemas. A ver, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial hoy en día? O sea, yo me he metido a ChatGPT y sí te hace una carta y sí puede jugar a lo mejor ajedrez con algún sistema y sí puede decirme cuál es la acción que puede tener más retorno en los próximos 20 años, etcétera. Y yo hice la prueba el otro día y le puse sí, ¿y con quién me tengo que casar? Y ahí me dio una respuesta muy idiota, la verdad, ¿no? Me dijo, no, casarse es un tema muy personal que cada quien decide, ¿no? O sea, sí hay qué sí puedes y qué sí no puedes hacer con la inteligencia artificial, ¿me entiendes? Sí, ¿Por qué no me puede contestar con quién me tengo que casar, por ejemplo? Bueno, porque no se quiere comprometer. Bueno, pero mira... ¡Ella! ¿En serio? El GPT, no la mujer. Mira, yo creo que lo podemos ver desde el punto de vista de la percepción pública y del punto de vista de lo que es más real tecnológica y científicamente. Hoy se puede hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas Pero ¿a dónde llega el límite? Ese es mi punto. Bueno, ¿no? mira, el límite, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero lo que yo sí creo es que donde va a haber un impacto real en el largo plazo de la inteligencia artificial, va a ser en las aportaciones que se hacen para el desarrollo científico y tecnológico, que son bastante invisibles para la sociedad en general, porque van a venir dentro de avances del uso de la tecnología, y que es muy diferente a la parte de ver cosas como ChatGPT o robots autónomos, etc. Mira, por ejemplo, a mí me parece que uno de los desarrollo de medicinas, por ejemplo. Mira, uno de los desarrollos más importantes que a mí me parecen mucho más impactantes de los últimos 2 años, 3 años, es un programa que resolvió el problema de desdoblar las proteínas en 3 dimensiones, que era un problema de la biología. Y que no resolvía. No resolvían. Ahora esto es súper importante porque las proteínas vienen en el código lineal del código genético y luego se desdoblan y toman una forma tridimensional. Y esa forma tridimensional es como van a interactuar. Entonces imagínate para la medicina, por ejemplo. Imagínate para la creación de materiales, etc. Entonces esto va a ser muy impactante en el mundo que vamos a ver en el futuro. Pero es porque tiene más capacidad de cómputo, déjame ponértelo así, de ir más rápido que el cerebro humano para pensar en geométricamente cómo te hago ese modelo. Sí, bueno, tiene que ver mucho con la capacidad de cómputo hoy en día y la disponibilidad de datos. Que son miles de millones, si no es que billones de opciones, ¿no? Mira, por ejemplo, este programa se hizo con la misma tecnología con el que se hizo el AlphaZero que juega ajedrez, nada más que aplicado a resolver este problema. Entonces, en esta dirección científica, y hay otros problemas científicos, uno puede pensar que estos métodos de la inteligencia artificial permiten abordar problemas que eran demasiado grandes o que no se podían definir explícitamente, sino se tenía que buscar una solución, y antes no se podían resolver. Y ahora con la nueva tecnología sí se puede resolver. Maravilloso, fantástico. Entonces, por el lado de lo que sí se puede hacer. Ahora, por el lado de lo que vamos a ver cuál es la limitación, yo creo es que efectivamente las computadoras, las máquinas de inteligencia artificial, como decía Enrique, hacen una cosa, que es muy compleja y nos rebasa muy profundamente. Pero es lo único que hacen. En cambio, nosotros los seres humanos hacemos muchísimas cosas todo el tiempo. Estamos atendiendo a diferentes tareas.
nuestra memoria, la memoria, por ejemplo, episódica de nuestra autobiografía, esa no la tienen las computadoras. ¿Sí? O sea, nos llevan un recuerdo de su vida, de su experiencia con el mundo. Y nosotros esa memoria la accesamos de manera muy directa cuando es relevante para hablar, para pensar. Bueno, y es fundamental para tomar decisiones. Exactamente. Entonces lo vertimos. Y aquí más bien parece que los seres humanos, más que desarrollar algoritmos, correr algoritmos que tienen que requieren grandes capacidades de cómputo, nosotros lo que hacemos es que tenemos un proceso que es tremendamente distribuido en el cerebro, seguramente, y con unos pequeños pasos de computación, con algoritmos que pueden que sean muy sencillos, pero aprovechando la distributividad y el paralelismo, logramos atender a toda la gama de conductas. ¿Cómo manejar? Bueno, sí. O sea, el algoritmo para que un coche maneje solo ha de ser sofisticadísimo. Bueno, Raúl es el experto en eso, él tiene coches autónomos. A ver que nos diga, ahorita le entramos, Enrique, si me permites. A ver, Raúl, digo, cualquier güey, déjame ponerlo así, en el mundo maneja, ¿no? O sea, no se necesita ser muy inteligente, ¿no? O sea, en cambio, para una máquina sí se necesita un algoritmo. Sí, desafortunadamente, así es. ¿Cómo ves, Raúl? Sí, el problema, por ejemplo, de manejo autónomo es un buen ejemplo para la inteligencia artificial o para el estado actual de la inteligencia artificial. Yo siempre le digo a mis estudiantes que una persona puede manejar con 2 ojos. Sí. Quiere decir que reconoce a los ciclistas, reconoce a los automóviles, reconoce a los peatones, reconoce la velocidad de los objetos y además sabe ubicarse en medio de ese flujo del tráfico para no provocar un accidente. Para una computadora, ese reconocimiento preciso, por ejemplo, de un ciclista en todas las situaciones que puede haber, de un peatón o de un automóvil, es muy difícil y por eso se utilizan muchos sensores. Uno de los automóviles que implementamos aquí en Berlín, en Alemania, tiene 33 sensores. Mira. Tiene 4 radares montados en la carrocería, tiene 9 cámaras de video, tiene 8 medidores láser que van midiendo cerca de 3 millones de puntos por segundo en el entorno del tráfico, y de esa manera, con esa fuerza bruta computacional, es que el auto puede avanzar. Entonces es realmente muy distinto a lo que puede hacer un humano, y sería muy importante incluso entender mejor cómo pueden los humanos manejar en el tráfico, porque se podrían evitar accidentes. Los prototipos que existen actualmente no son todavía tan seguros que se puedan utilizar como taxis en las ciudades. Existe la idea ya de que sea así, pero todavía hay problemas que es muy difícil resolver. Y nada más déjame darte un ejemplo. Si yo veo como conductor en la calle que alguna persona va corriendo en la esquina, pues está haciendo jogging y está ejercitándose, pero esa persona que va aproximándose hacia la esquina desaparece detrás de una línea de autobuses, ya no la puedo ver. De todas maneras, yo tengo a esa persona en la cabeza y sé que cuando llegue yo a la esquina me puede reaparecer detrás de los autobuses, así que voy a tener cuidado. Para la computadora es muy difícil porque tiene que categorizar lo que está haciendo esa persona, tiene que reconocerla en primer lugar, tiene que entender que está ejercitándose, tiene que proyectar que va a seguir corriendo hasta la esquina y tiene que entender que puede salir detrás de autobuses estacionados. Es una cuestión muy compleja, y por eso, como decía, esos automóviles ya pueden manejar, pero en base a fuerza bruta. Si el día de hoy se pudiera legislar y se pudiera decir todos los automóviles de la ciudad son robóticos, entonces no hay ningún problema, porque se pueden poner de acuerdo entre ellos a través de telecomunicación. Pueden darse lugar en el tráfico, esperar en las esquinas, pero el problema del manejo autónomo no son los robots. El problema es la impredecibilidad de lo que van a hacer los humanos, tanto los conductores como los peatones, y esa interacción entre los humanos y la computadora es el problema. Pero a ver, déjame ponerte una situación. Yo voy manejando, ¿no? Y de repente se atraviesa una niña de 7 años y yo tengo 2 opciones: o ir a chocar contra un poste y hacerme daño yo, o atropellar a la niña, ¿no? Ahí tengo, como humano, tomo una decisión, ¿no? Y que tiene que ver con valores, ¿no? O sea, prefiero yo poner mi vida en peligro que matar a una niña.
¿cómo le haces con un robot en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo programas eso? ¿No, Raúl? Sí, es uno de los problemas que se discute mucho actualmente, el problema de la ética, el problema de la empatía, el problema de esos sistemas que toman decisiones y que afectan la vida de los humanos. Deberían estar dotados de alguna forma de poder hacer evaluaciones éticas, y es un problema muy complicado porque la computadora es muy distinta. La computadora no tiene sentimiento, la computadora no tiene empatía por nada. La computadora hace lo que nosotros le ordenamos. La solución actual es que la computadora tiene que hacer lo que la ley ordena. Si la ley ordena que tiene que frenar con todo el vehículo, es lo que hace el vehículo porque así está programado. Pero ya introducirle un sistema de valores, una ética, un cierto reconocimiento de lo que implica una vida humana y tener sentimientos, eso es algo que está más allá del horizonte de la inteligencia artificial actual, pero es algo que se discute mucho. Yo pienso en lo particular que la inteligencia artificial, las computadoras siempre van a ser distintas a los humanos, en el sentido de que nosotros tenemos sentimientos y tenemos toda una serie de cuestiones que vienen de nuestra biología. Y yo creo que toda la filosofía occidental en principio viene de un solo problema, que es el problema de la muerte, el problema de darle sentido a la vida. Pero una inteligencia artificial que se puede continuar indefinidamente pasando de computadora a computadora, incluso mejorándose de computadora a computadora, no le va a tener nunca miedo a la muerte, no va a tener nunca sentimientos, y siempre van a ser sentimientos artificiales, aunque se le programen. Hijo, a ver, perdón, Enrique, supongo que tienes mucho que decir, pero bueno, es que ya estamos viendo los límites, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, bueno, aparte de lo que comentaba Raúl, de la parte, digamos, ética, que es muy difícil de darle a las computadoras, de programar, o como decía, tal vez sí se puede simular, pero va realmente a tener una ética. Creo que existen otras limitaciones. Una es sistemas como ChatGPT, pues realmente son grandes memorias, pero les falta cierta capacidad de razonar o de consistencia lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amigo tenista recientemente le preguntaba a ChatGPT, bueno, defíneme qué es un deporte. Y hablaba primero de que el deporte tiene que tener pues cierta reglas, pero también tiene que tener cierta actividad física. Pero luego le pone que como ejemplos de deportes, ajedrez, jugar póker, entonces eso no tiene actividad física, ¿no? Entonces no se da cuenta de que está diciendo cosas inconsistentes. Pero a lo mejor está aprendiendo. Está aprendiendo. A lo mejor el ChatGPT es ahorita un niño de 2 años. Sí, claro, eso se puede ir mejorando. A ver, es que dicen, pero otra de los retos importantes es esto de que le falta cuerpo. Entonces hay mucha gente que ha opinado que para realmente tener una máquina inteligente necesitas transformarla en un robot. ¿Humanoide? Un humanoide que interactúe con el mundo. O sea, ChatGPT está aislado del mundo. Está en un servidor. No sabe de la física, no sabe de qué es tomar un objeto, de golpearse. Entonces, ¿y no se está desarrollando eso, Enrique? Hay trabajo en robótica, pero mucho más lejano, digamos, de tener un robot inteligente. Bueno, un coche, podríamos decir, un coche autónomo es una especie de robot que es una especie de robot, pero en un contexto muy limitado. No como, digamos... No como un humano. Un humano que tiene que casarse y tiene que tomar esa decisión. Bueno, no necesariamente. O tiene que tomar la decisión si se casa o no, vaya. Exactamente, pero que interactúa con el mundo, que se puede golpear, que puede distinguir lo frío de lo caliente. Entonces, toda esta parte física es otra como las limitaciones de la inteligencia artificial actual, ¿no? No está dentro de un cuerpo que puede interactuar con el medio ambiente. Y eso implica también un límite. Un límite, exactamente. Déjenme, tengo que hacer una pausa. Está interesantísima esta charla. Yo estoy aprendiendo mucho sobre inteligencia artificial y vamos a regresar para hablar de los peligros, porque lo que más escuchamos hoy en día de la inteligencia artificial son escenarios apocalípticos, francamente, ¿no? Regresamos en un momento más.
Bueno, estamos de regreso con Luis Pineda, Enrique Zúcar y Raúl Rojas, hablando de inteligencia artificial. Y ahora les quiero preguntar de todo este debate, toda esta discusión de si es un peligro la inteligencia artificial. Desde luego, yo estoy seguro que sí es un peligro para ciertas profesiones, eso que ni qué, pues, o sea, la inteligencia artificial va a sustituir ciertas profesiones, eso, ¿no? Los contadores, abogados, en fin, eso está ya muy estudiado. Pero este tema apocalíptico de que van a llegar a ser más poderosas las máquinas y por lo tanto se pone en peligro a la raza humana, lo he leído, por ejemplo, Raúl, de Yuval Harari, que yo respeto muchísimo, de muchos científicos, cartas diciendo párenle a la desarrollo de la inteligencia artificial. En fin, ¿es un peligro la inteligencia artificial para la raza humana? Bueno, hay un libro de Pedro Domingo sobre este problema y él dice que todo el mundo le tiene miedo a que las computadoras inteligentes tomen el poder. Sí. Y dice, y lo que ha realmente pasado es que las computadoras tontas ya tomaron el poder. O sea, lo que se refiere es a que la digitalización de la economía ya ha conducido a que muchos empleos hayan sido afectados. Sí. Y voy a poner un solo ejemplo. Ustedes se acordarán todavía de los bancos, de las sucursales bancarias que existían hace 20 o 30 años, donde iba uno a retirar su dinero y había que hacer cola, etcétera, etcétera. Pero había un montón de gente empleada en esos bancos. Déjame, te doy, perdón, Raúl, un ejemplo. Cuando yo empecé aquí en Foro TV, aquí había en el piso muchísima gente llamadas camarógrafos. Ahora no hay ninguno. Todas las cámaras están robotizadas, ¿no? Así es, así es. Entonces, actualmente todo el mundo disfruta, por así decirlo, del banking online, de que puede hacer todas sus transacciones por Internet, pero eso ha conducido a que el empleo en el sector bancario haya caído de manera estrepitosa. Y de hecho, lo que había aumentado mucho eran los cajeros automáticos para ir sustituyendo a las sucursales. Ahora hasta los cajeros automáticos ya están disminuyendo porque la gente hace sus transacciones con el celular o con la computadora. Y así está sucediendo en muchas áreas. Por eso hay una gran preocupación, sobre todo por el ritmo de avance de esta, que a veces se llama cuarta revolución industrial. Muchas veces se dice que en todas las revoluciones industriales la sustitución de unos empleos provocó la creación de otros empleos en donde se podía trasladar esa población de trabajadores. Pero eso ocurría en lapsos de 25, 30, 40 o 50 años, o sea, había tiempo para hacer la transición. Actualmente el desarrollo de la tecnología, no solamente de la inteligencia artificial, sino toda la tecnología computacional, es tal que apenas en 2007 salieron los llamados smartphones, y ahora pues hay más smartphones en el mundo que personas. Es decir, que ya es un proceso subgeneracional y no hay tiempo para capacitar a esas personas que están siendo desplazadas, y por eso la cuestión específica del desempleo y lo que se llama el futuro del trabajo es algo que preocupa mucho a los economistas, que preocupa a todos los sociólogos que tienen que ver con la reorganización del mundo realmente a partir de la cuarta revolución industrial. No, incluso hay, y aquí hemos tenido esos debates interesantísimos de si los estados tienen que dar ingresos universales, ¿no? Que si los robots van a hacer el trabajo, bueno, pongámosle un impuesto a los robots, es decir, a las empresas que operan esos robots para darle ese dinero a la gente que se queda sin trabajo, en fin. Tienes toda la razón, esa es parte de esta discusión, Enrique, pero yo lo que veo es que va más allá de que vamos a perder los empleos, ¿no? Supongo que algún día habrá un Leo Zuckerman robótico haciendo la hora de opinar con un Enrique, Raúl y Luis, ¿no? Pero mientras eso pasa, yo lo que veo es más bien el miedo, digamos, tipo Odisea 2001, de que HAL, la computadora, va a acabar siendo el ente poderoso y va a acabar con la humanidad, ¿no? Hay esa idea también, ¿no? Sí, es un debate muy interesante. Sí. Traía yo aquí cifras de un artículo reciente de The Economist que le preguntaron a expertos en inteligencia artificial, en aprendizaje, sobre cómo veían el futuro, si la inteligencia artificial era peligrosa, iba a ser dañina.
Y es interesante de que aún que los expertos, todavía la mayoría opina que en general va a ser extremadamente buena o buena, sí, como un 30%, pero sí hay un 5% que piensa que puede ser extremadamente mala, sí, que es tal vez como este escenario apocalíptico sí, de que las máquinas lleguen a controlar el mundo. Yo lo veo demasiado difícil, ¿no? Sí. Es difícil. Tú eres más escéptico. Yo soy más escéptico en el sentido de que eso pase. Como alguien decía, pues nada más desconectas la máquina y ya estuvo. No, pero lo que he oído es que van a aprender a conectarse y nos van a quitar, por ejemplo, la electricidad, porque van a decir, pues ¿no? O sea, mi principal insumo es la electricidad, entonces me la quedo yo. En fin, van a tener ese instinto de sobrevivencia, ¿no? Yo soy muy escéptico a ese extremo. Creo que hay otros peligros más cercanos que son los que nos deben preocupar. Sí. Un poco como comentaba Raúl, ¿no? La pérdida de empleos. Eso sin duda, eso ya está. Y eso creo que sobre todo en un país como México es muy crítico, ¿no? Porque mucha parte de nuestra economía se basa en fuerza de trabajo barata, ¿no? Sí. En toda la maquila y esto. Claro. Entonces creo que como país debíamos de estar ocupados y preocupados de esto. Y estar pensando... Fíjate que yo tenía en una conferencia que daba, ponía una foto de una fábrica a principios del siglo XX y lo que es ahora una fábrica de coches, ¿no? Y bueno, pues ya son puros robots los que en una fábrica de automóviles, ¿no? Va a haber pocos incentivos en el futuro para que las fábricas se vengan a México. Pues sí. Porque los robots, pues, ¿no? Prácticamente van a hacer todo. Van a hacer todo. Sí. Y entonces debíamos de estar en nuestro país pensando en qué vamos a hacer. Tenemos que ir pasando más en una economía realmente basada en conocimiento. Exacto. Y preparándonos para eso, ¿no? Entonces esa es una de las, creo que, grandes preocupaciones. Y la otra es tal vez el mal uso de estas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que como toda tecnología puede ser usada para bien o para mal. Claro. Claro. Desde un cuchillo hasta la energía nuclear, pues pueden ser usadas igual en la inteligencia artificial. Entonces, ahí yo creo que sí es muy importante toda la parte regulatoria, las leyes, que traten de al menos reducir ese riesgo de controlar un poco esta tecnología. Y ese es un gran debate que actualmente está dando, por ejemplo, en Europa, pero que también necesitamos tener en México. Luis, ¿tú cómo ves esta cuestión de que... sin duda el tema del empleo es fundamental en esto, ¿no? Y eso ya está con nosotros. Pero más allá de esos escenarios apocalípticos, ¿cómo ves? Pues mira, una de las premisas es que las computadoras son conscientes o van a ser conscientes. Exacto. Y con esa conciencia van a poder tomar estas decisiones y adueñarse, etc. Yo creo que eso es falso, o sea, porque eso depende de la tecnología que nosotros construimos. Y nosotros no le damos a las computadoras absolutamente ningún elemento para que sean conscientes. En el sentido de que como lo somos los seres humanos, y yo creo que... ¿Cómo defines aquí conciencia? Conciencia yo la defino como el tener contenidos mentales. Sí. Los contenidos mentales son el conocimiento, las creencias, los deseos, el dolor, el placer, las emociones, etc. Todo aquello que es lo que hace nuestra vida mental, que tiene un aspecto intelectual y un aspecto afectivo al que tenemos nosotros acceso por la conciencia, y aparte lo que nos da el sentimiento de experimentar al mundo, de experimentar que estamos vivos. Eso no se lo puedes dar ahorita a una computadora. No, porque nosotros no sabemos cómo resolver el problema fuerte de la conciencia. O sea, nadie, yo creo, sabe realmente de dónde surge la conciencia o de dónde surgen los contenidos. Pues digamos que ese es el trabajo de Freud, ¿no? Bueno, Freud asume que los contenidos... Pero ya no estamos yendo al, al superior y el yo y el una do, pregunta y el más cercana ello, sería cómo es la memoria humana, que es muy diferente a la memoria de las máquinas. Y, o sea, psicoanálisis, ¿cómo puedes sostener que hay psicoanálisis si no tienes una teoría de la memoria? No, claro. ¿Sí? Pues... Y Freud no tenía una teoría de la memoria. No. ¿Okay? Ahora, la inteligencia artificial tiene, memorias, pero eso no quiere decir que tengamos una teoría de la memoria en el sentido biológico humano, ¿no? Como es la memoria declarativa, la memoria episódica, etc. O sea, eso no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero, mira, contenidos es... el mundo, es material. Entonces, yo me enfrento al mundo a través de... hay señales y hay fuerzas. Y hay una cosa muy maravillosa
que tenemos los seres vivos con cierto grado de desarrollo, que convertimos esas señales y esas fuerzas en un contenido mental. Sí, sí. Y luego de regreso, yo voy a actuar en el mundo y yo tengo una creencia, tengo un afecto, tengo un deseo, y entonces ese que es un contenido, yo lo transformo en una acción física que conduce a que yo consiga ese contenido. Ahora esa traducción, que yo le llamo intencionalidad en ambas direcciones, para mí es el problema más maravilloso de la naturaleza. O sea, el más difícil, y aparte el más difícil de resolver. Sí. ¿Okay? Ahora, las computadoras funcionan como cualquier máquina, funcionan con señales eléctricas, etcétera. Y nosotros, los seres humanos, somos los que les adscribimos a estas máquinas o les otorgamos sus contenidos, pero no es porque los tengan, los contenemos nosotros. Sí, sí, pero ahí el tema es si van a aprender ellas a autoabastecerse, digamos, de eso. Aquí lo que decía Enrique, mira, yo digo, o sea, yo no digo que el cerebro no pueda ser una computadora. Sí. Yo lo que digo es que la máquina de Turing, o sea, las computadoras actuales que nosotros conocemos, las de 1-0, cuyo modelo universal se llama la máquina de Turing, que es, todas las computadoras actuales son realizaciones físicas de este modelo. No, esas computadoras, el cerebro no es una máquina de Turing. Ahora, que puede haber un cómputo natural, eso es otra cosa. Yo creo que eso es una pregunta científica abierta. Si realmente lo que hacemos los seres humanos y los organismos biológicos suficientemente desarrollados es algo que podemos llamar cómputo, es una pregunta abierta de investigación. Fíjate que ya nos tenemos que ir a hacer una pausa, pero evidentemente me quedo con muchas dudas y tenemos que seguir haciendo una mesa, pero quiero integrar a un biólogo. Sí, claro. ¿No? ¿Sí? Digo, que nos explique el tema del cerebro, ¿no? O sea, porque ustedes saben de máquinas y de algoritmos, pero... Un poquito del cerebro, pero sí, realmente todavía no entendemos realmente el cerebro. Es que eso es fantástico, ¿no? O sea, es lo que... Bueno, es lo que nos ha diferenciado de todos los demás animales y los que nos ha dado la ventaja comparativa que tenemos y por eso hoy dominamos al mundo los seres humanos, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Yo creo que es producto de la evolución. Biológica. Totalmente, yo también estoy de acuerdo. Y y creo que de hecho somos muy parecidos a muchas especies biológicas, nada más que nosotros estamos más desarrollados. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, que un chimpancé o un perro tiene tiene cerebro también, ¿no? O sea, emociones, intenciones, toma decisiones, pues yo creo que sí. Lo que pasa es que no lo hace como lo hacemos nosotros. Sí, no, la sofisticación del cerebro humano es así que hicimos las máquinas, ahora, ¿no? Para replicarlas. El punto es si ellos si el cómputo artificial que nosotros inventamos, sabemos perfectamente bien lo que es, porque es un invento humano. Lo caracterizamos, lo desarrollamos, lo aplicamos. No, pero sí sabemos, son unos ceros, ¿no? Ese lo conocemos. El cómputo artificial, el cómputo diseñado. Ahora, ¿pero cuál es el cómputo biológico? Eso no lo sabemos. Exactamente. Porque de hecho, se empezó a hablar de computación en biología después de que surgió la computación como un objeto de ingeniería. Claro, pero antes no pensaba en cómputo. Entonces, ahora, si hay algo que le llamamos cómputo natural, es algo que te tiene que plantear de manera independiente al cómputo artificial. Porque de hecho tuvo que haber ocurrido, si existe el cómputo natural, tuvo que haber ocurrido muchísimo antes. Algo pasó. En la evolución. O sea, algo pasó en la evolución que tenemos este cómputo natural. No, que eso es lo que está caracterizado. Ahora, yo creo que es posible que los seres humanos, los seres biológicos, hagamos cómputo. Pero también es posible que no. Que hagamos otra cosa muy diferente. Tengo que hacer una última pausa. Regresamos en un momento más. Oiga, vaya charla que estamos teniendo sobre la inteligencia artificial. Desde luego vamos a volver a invitar a Enrique, a Raúl y a Luis para seguir, porque yo tengo muchas preguntas y ya dijimos que vamos a integrar a un biólogo, ¿no? Para entender el tema del cerebro. Es interesantísimo. Me quedan 3 minutos y ahora sí que cada quien 1 minuto para que diga una conclusión. Enrique. Bueno,
Yo creo que una conclusión es que ha habido grandes avances en inteligencia artificial, pero todavía estamos muy lejos de la inteligencia humana. Sí hay ciertos peligros en el mal uso de estos sistemas, para la cual tenemos que prepararnos, tenemos que regularlos, tenemos que establecer leyes. Y finalmente tenemos que en México hacer algo. Ese sería mi... No se está haciendo nada en México, ¿verdad? Prácticamente nada. Hemos estado impulsando desde la Academia Mexicana de Computación crear un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Pero no nos hacen mucho caso. Con CONACYT no se ve muy halagüeño, digamos. Creo que necesitamos en México subirnos a este tren antes de que sea demasiado tarde. Sí, totalmente de acuerdo. Luis, una última conclusión. La computación es una tecnología. Como todas las tecnologías que ha desarrollado la humanidad desde el principio. Y la tecnología siempre tiene la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida para bien, pero también la tecnología siempre ofrece mal, claro, riesgos. Y afortunadamente, si seguimos aquí es porque lo bueno ha sido más grande que lo malo. Bueno, y Luis, estamos mejor que nunca. O sea, yo sé que la gente no se lo cree, pero yo estoy convencido que hoy, en este momento, es el mejor momento de la humanidad en términos de bienestar. ¿No? Sí. Ahora, mira, en los riesgos actuales, por ejemplo, cuestiones como ChatGPT, son riesgos que ya venimos teniendo desde hace mucho en diferentes formas. O sea, que se editen los textos para hacer ensayos o que se trate de falsificar información, etcétera. Nada más que vienen ahora en una nueva versión, una nueva herramienta. Ahora, que sí es grave, o sea, yo sí ya he visto algunos usos que yo considero que pues no son adecuados de ChatGPT, que se usa donde no se debe utilizar. Y entonces, lo importante, o sea, un poquito por la emoción del momento, ¿no? Por lo lúdico que resulta. Pero yo creo que la reflexión aquí es que herramientas como ChatGPT lo que requieren son que los usuarios humanos, que nosotros como sociedad estemos más educados. Más educados en varias formas, pero uno, por ejemplo, el más inmediato es, si me da un texto ChatGPT, yo no le puedo creer como le creo a una enciclopedia, yo tengo que investigar si lo que me está diciendo es cierto. Es que ese es un punto buenísimo y tiene que ver con otro tema fantástico de los gatekeepers, ¿no? O sea, los que efectivamente revisan estas cosas, ¿no? O sea, finalmente tú le haces caso a una enciclopedia porque sabes que la hicieron expertos, científicos. Hay gatekeepers, ¿no? Hay gente que supervisa esto, ¿no? Ahora, todos tenemos que ser ahora los supervisores. Lo mismo, o sea, para la información que es dolosa, pues, o sea, siempre ha habido el intento de usar información dolosa y hay quienes se dedican. Hay policías que se dedican a tratar de detectarlos y etcétera. Entonces, el punto es que ahora esto viene a nivel individual, porque llega a las personas directamente. Y la única solución, la única forma que yo veo de superar, o sea, abordar estos problemas de una manera positiva, es que la sociedad en su conjunto sea mucho más educada. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí también en México no estamos. Sí, aunque también están empezando a usar la misma inteligencia artificial como especie de gatekeepers de estos sistemas. También, claro, los mismos... O sea, otro sistema que verifique que lo que dice el sistema está bien. Sí, claro. Raúl, una última conclusión, por favor, venga. Sí, yo pienso que la inteligencia artificial siempre será distinta a la inteligencia humana. No creo que sepamos actualmente cómo es que llegamos a la autoconciencia, cómo es que la mente humana funciona. Es lo que han tratado de responder a lo largo de miles de años los filósofos, qué es la inteligencia y cómo surge. E incluso hay, por ejemplo, físicos como Roger Penrose, que es premio Nobel de física, que tiene la opinión de que no conocemos todavía todas las leyes de la física que nos permiten explicar al cerebro. Él en particular piensa que el cerebro es una máquina cuántica, una máquina que opera con ciertas reglas que la hacen trascender
su propia programación y que eso sería lo que podría explicar el libre albedrío en los humanos. Es una cuestión muy discutida, mira. ¿Cómo se llama? Perdón, es que está interesante. Roger Penrose escribió un libro sobre todo ese tipo de cuestiones. Sí. Y no es que tenga razón, lo que uno quiero decir es que hay muchas opiniones al respecto, hay muchas alternativas y realmente es un problema abierto, como ya se ha dicho. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial ha sido muy exitosa, pero el peligro de la inteligencia artificial es su éxito, su gran éxito, porque está penetrando todas las esferas de la economía, está desplazando trabajadores a una velocidad inusitada y nos está planteando problemas éticos y de regulación que tenemos que afrontar ya rápidamente, y precisamente la Unión Europea ha estado discutiendo todo eso. Están diseñando lo que se llama un acta de inteligencia artificial para introducir leyes que regulen la aplicación de la inteligencia artificial en ciertos sectores. Y sobre todo esto, ya para concluir, sobre todo esto escribimos un suplemento de ciencia en el Reforma, en el suplemento Obsidiana. El número 2 estuvo dedicado a la inteligencia artificial, apareció apenas en marzo de este año y está disponible en internet a través de Reforma y a través de otros canales, así que si se quieren informar más de todos estos aspectos de la inteligencia artificial, pues ahí está este suplemento de Obsidiana, en donde además colaboran Luis y colabora Enrique también con artículos al respecto. Pues buenísimo. Oigan, yo les agradezco mucho, he aprendido muchísimo. Les pido que hagamos un siguiente programa porque me quedo con muchas más dudas. Supongo que la audiencia también. Es un tema fascinante, fascinante. Raúl, pásatela bien ahí en Berlín, que dicen que se la pasa uno muy mal por allá en Berlín, pero Bueno, con el frío sí. Ay, no, gran ciudad ahora, Berlín. Ciudad, sí. Gracias, Luis Enrique, muchas gracias. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.